ex jefe de despacho Laura Sarabia. Se denuncia a la Fiscalía, Semana en un ejercicio periodístico destapa todo lo que ha ocurrido en este caso. Muere un coronel, Óscar Dávila, y ahora les contamos a ustedes este testimonio que generará muchas polémicas desde todos los sectores políticos, muchas reacciones, porque un testimonio de una de las personas que justamente tuvo varias conversaciones confidenciales con el alto oficial que murió el pasado viernes 9 de junio, le reveló. Entre tantas cosas que afirma, que ya les vamos a empezar a contar, pues asegura que la plata que estaba en el apartamento de Laura Sarabia era del presidente Gustavo Petro y que estaba ese dinero en 5 maletas y que eran aproximadamente 3.000 millones de pesos. Es lo que asegura la fuente con este testimonio, este explosivo testimonio que les vamos a empezar a dar a conocer en este momento aquí en Semana, en donde hemos hecho seguimiento a todo este caso, a todos estos audios que se han revelado en los últimos días, y de inmediato les vamos a empezar a dar a conocer este explosivo testimonio. En este momento, 7:28 minutos, más personas se están conectando con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos conectamos con ustedes de manera urgente. Pero empecemos de una vez, porque es que este testigo que sostuvo varias conversaciones con el fallecido coronel Óscar Dávila, quien era el coordinador de protección anticipativa de la Presidencia de la República, pues decidió entregarle en reserva a Semana un explosivo testimonio que salpica directamente al presidente Gustavo Petro. Por supuesto, la identidad de la fuente se mantendrá en confidencialidad para proteger su vida. Ustedes entenderán la gravedad y lo delicado de este testimonio que está entregando y que será de insumo para las autoridades para adelantar las investigaciones en este caso, que como les contamos, inició con un robo de una suma aproximada de $4.000 y ahora, según esta fuente, son 3.000 millones de pesos que serían del presidente Gustavo Petro, según nos ha contado. Lo que nos dijo es que la clave del escándalo está en el dinero perdido en la casa de Laura Sarabia, quien hasta hace pocos días pues, fue la jefe de despacho de la Casa de Nariño. Allí reitera, como les hemos dicho, que la plata era del mandatario, que estaban en 5 maletas y que sumaban aproximadamente 3.000 millones de pesos, mejor, 3.000 millones de pesos. Abro comillas. Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento. Ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido. Cierro comillas. Lo que dice este explosivo testimonio que les estamos revelando a esta hora aquí en Semana. Y también está con nosotros Felipe Morales, editor judicial de Semana, porque Felipe, también la fuente entrega las razones de cómo se desata toda esta operación. ¿Qué más dice? Diego, realmente lo que cuenta la fuente es específicamente cómo se dieron las órdenes y cómo, a como diera el lugar, tenían que recuperar los 3.000 millones de pesos de los cuales habla la fuente que se le habrían perdido y que eran propiedad del presidente Gustavo Petro. Entre comillas, a él, al coronel Dávila, lo contacta el coronel Feria. ¿Quién es el coronel Feria? El coronel Feria es el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, quien también fue el encargado de seguridad del presidente Gustavo Petro cuando era alcalde. Desde esa época se conocen. Repito, a él, el coronel Dávila, lo contacta el coronel Feria cuando se sabe de lo del monto del dinero. Laura Sarabia llama a Feria, Feria contacta a Óscar Dávila y él empieza a hacer todas las actividades. Lo primero que hacen es empezar a hacer las pruebas de poligrafía, pero lo que no hacen a la empleada, sino a la teniente, dijo la fuente en referencia a Laura Luna. Además, señala más adelante, entonces, la primera línea que tratan de culpar es a la teniente. Le hacen la prueba del polígrafo, presenta el polígrafo, no tiene ningún problema. En la prueba la presionan y dicen que ella es la que tiene que responder.
y ella dice que no va a responder por nada de eso. Ahí empieza a hablarse del monto de 3.000 millones de pesos. Aquí hay un hallazgo, Diego, que es importante. Acuérdese que habíamos hablado del polígrafo Amarelvis Mesa, pero aquí estamos hablando que también se le hizo polígrafo a la encargada de seguridad de Laura Sarabia, a quien estaba encargada ese día de seguridad. Ahora, que es la teniente Laura Luna, según lo que dice este testigo, ¿no? Este testimonio, perdón. Sí, ahí es importante entender el papel de cada uno de los protagonistas de la historia. El coronel Feria es el encargado de la seguridad de la Casa de Nariño. De Casa Todo Militar. lo que pase en materia de seguridad con el presidente de la República es responsabilidad del coronel Feria. Laura Sarabia, lógicamente, es la jefe de gabinete y aparece en la escena Laura Luna. Laura Luna era quien estaba de responsable de la seguridad de Laura Sarabia ese día en el que supuestamente se le perdió el dinero, que en principio desde Casa de Nariño dijeron que era $7.000, pero ahora, según esta fuente, se está hablando de 3.000 millones de pesos. Bueno, pues esta suma es importante para quienes están conectando a esta hora con nosotros en Semana. Les estamos revelando un explosivo testimonio de una persona que le contó a Semana qué fue lo que ocurrió con base en unas conversaciones que tuvo con el coronel Oscar Dávila, quien murió el pasado 9 de junio. Estamos hablando del viernes 9 de junio. Y César Flechas, quien también está con nosotros en esta conexión que estamos a través de todas nuestras redes sociales. ¿Qué pasó después? Porque es que esto es, César, y tenemos que hacerlo muy despacio para que la gente nos pueda entender muy bien. Según ese relato, entonces, ¿qué pasó después cuando ya se empieza a hacer toda esa prueba del polígrafo? Pues Diego, lo que ocurre después es con lo que básicamente arrancó todo este escándalo. Recordemos que Semana reveló en exclusiva que la entonces niñera de Laura Sarabia, estamos hablando de Amarelvis Mesa, fue llevada a los sótanos frente a la Casa de Nariño a unas pruebas de poligrafía. Ese fue el origen de todo este escándalo. Bueno, aparentemente ese sería el origen, porque fue ahí donde Semana reveló que esta mujer fue llevada a esos sótanos, fue interrogada, fue amenazada, fue amedrentada para que dijera dónde estaba una suma de dinero. La seguridad presidencial en su momento dijo que esas pruebas de polígrafo fueron advertidas, que fueron autorizadas por la misma Amarelvis y que obedecían una situación de seguridad nacional. Pero en los hallazgos de la Fiscalía se logró establecer que nada de eso era cierto, que aquí no había una situación de seguridad nacional, que lo único que buscaban las personas que hicieron esa prueba de poligrafía, que hacen parte de la seguridad presidencial, era saber con exactitud dónde estaba la plata que se perdió del apartamento de la jefe de gabinete del gobierno nacional, de Laura Sarabia. Esa era la intención de esos funcionarios de presidencia y ahí pierde toda validez, pierde todo rigor jurídico esa prueba de polígrafo. Pero bueno, regresando a ese relato, a la cronología de ese relato que le contó, de ese testigo que le habló con Semana y que reveló ese detalle de la conversación que tuvo con el coronel Dávila, pues él dice que luego de que se hiciera ese polígrafo a la teniente Luna, a esta persona que trabajaba en la seguridad presidencial, pues tomaron la decisión de hacerle el polígrafo también a Amarelvis Mesa. Ahí la llevan, la sacan de su vivienda en el sur de Bogotá y la llevan hasta la Casa de Nariño y le hacen esa prueba de polígrafo. Y abro comillas de lo que dice este testigo, o lo que le contó este testigo a Semana. Ahí ya dicen que la empleada es la culpable. Lo que él, entre paréntesis, pues Dávila, nos dice es que de eso se recuperaron 268 millones de pesos. Ojo, mucha atención ahí, porque lo que dicen es que luego de hacer ese polígrafo, la policía o la seguridad presidencial recuperó 268 millones de esos 3.000 que supuestamente, o de acuerdo a esa versión, fueron hurtados de la casa de Laura Sarabia. Y los entregó una persona que identificó este testigo como el esposo o la pareja permanente de la empleada de servicio de Laura Sarabia. A él, dice este testigo, lo cogen en el ámbito, o como le dirían en la policía, lo levantan, lo aprietan, todo eso, y él entrega ese dinero. Ese es el relato que hace este testigo a Semana, donde explica
cómo ocurrió, cómo se recuperaron esos, supuestamente se recuperaron esos 268 millones de pesos y que posteriormente fueron entregados a Laura Sarabia. Ese testigo insiste que él mismo entregó ese dinero a Laura Sarabia, Diego. Pero entonces, mire, hagamos ahí un paréntesis muy importante en medio de todo este relato que les estamos haciendo. Supuestamente, de los 3.000 millones de los que habla esta fuente, que nos revela aquí en Semana este explosivo testimonio, de estos 3.000 millones logran recuperar 268 millones. Y ahí, César, lo que usted nos empieza a contar, y es que la plata, esos 268 millones, ¿se los entregaron a quién? Se los entregaron, de acuerdo con esa fuente, se los entregaron el mismo coronel Dávila, la persona o el oficial que lamentablemente pues, murió en extrañas circunstancias, en esta investigación que aún continúa, se los entregó de manera directa, personalmente, a Laura Sarabia, en sus manos, en una maleta, los 268 millones de pesos que fueron recuperados. Eso es lo que dice la fuente. Y lo podemos citar, entre comillas, dice, el coronel Feria sabía todo. Coronel Feria, ya lo había dicho Felipe, es este responsable, Carlos Feria, responsable de la seguridad presidencial de la Casa Militar. Dice, el coronel Feria sabía todo y por obvias razones Laura Sarabia, porque los 268 millones de pesos se los entregó Dávila personalmente a ella. Así, entre comillas, lo dice esta fuente a Semana. 7:38 p.m, estamos en medio de una noticia urgente aquí en Semana, porque cada vez se están conectando más personas. Les estamos contando un explosivo relato que acusa directamente al presidente Gustavo Petro de ser el propietario del dinero que se perdió en la casa de Laura Sarabia. Y además asegura que no eran 150 millones, que no eran $7.000, que no eran $4.000, sino 3.000 millones de pesos que estaban divididos en 5 maletas. Camilo, pero en medio de todo este relato que les estamos revelando a nuestros televidentes, a los seguidores de Semana, pues podemos contarle cuáles son como esas pistas, digamos, que para el testigo fueron claves en todo este tema que él conoció directamente del coronel Oscar Dávila. Pues Diego, mire, entre las pistas que ha mencionado el testigo que entregó a Semana, pues también relató que estarían en las cámaras de seguridad del edificio. Este dato es muy importante, Diego, porque lo que pide siempre la gente es pruebas, que no sean escuchas, que dijeron terceros o no. Aquí el testigo está dando pistas claves y elementos que serían de prueba, o por lo menos para que las autoridades comiencen a seguirle el rastro. De las cámaras de seguridad de donde vive Laura Sarabia, pues dijo que el coronel Dávila le aseguró que en su momento que todo habría quedado registrado en video, abro comillas, de cómo ingresaban y salían las maletas, cierro comillas. Eso, según el testigo, le contó el coronel Dávila a esta persona que ha revelado toda esta trama, esta maraña que hasta el momento pues, no se conocía y que la estamos desenredando acá en Semana en exclusiva de acuerdo a los relatos que ha entregado esta fuente. Dice también que el coronel Dávila estaba preocupado. Fíjese allí, Diego, que coincide con lo que últimamente se ha ido conociendo de las últimas horas de vida del oficial. Señala también la fuente, pues, y abro comillas, la angustia que él tenía era porque ya se estaba empezando a saber cositas y todo iba a empezar a desencadenarse directamente sobre él. Finalmente, el que realizó la mayoría de las cosas fue él, pero a él no lo contactaron directamente. Lo contacta el coronel Feria. Cierro comillas. Esto es lo que ha contado la fuente, Diego, y son unas declaraciones bastante explosivas, porque fíjese, claro, ya usted empieza un poco a despejar ese panorama. En un primer momento se decía que eran $4.000, $7.000, no se despejó esa duda, se habló de 150 millones de pesos en la casa de Laura, y aquí ya esta fuente dice que eran 3.000 millones, se lograron recuperar cerca de 300 millones de pesos. Aquí también Camilo, uno de los capítulos... Entonces, Camilo, permítame un segundo, porque sé para dónde va usted, al capítulo de las chuzadas, pero entonces vamos recapitulando para que quienes nos están siguiendo y están llegando sepan de quiénes les estamos hablando.
Entonces, coronel Oscar Dávila, quien aparece muerto el viernes 9 de junio, quien aparece muerto y las autoridades determinarán qué fue lo que ocurrió allí. También aparece el coronel Carlos Feria, quien es el jefe de Casa Militar de la Casa de Nariño. Estamos hablando de la teniente Calle y también de Laura Sarabia y del presidente Gustavo Petro. Por ahora, estas son las personas que salen mencionadas en este testimonio que nos entrega la fuente, que de paso, lo repetimos, por supuesto hay que proteger su identidad ante la gravedad de las afirmaciones que está haciendo, porque dice que la plata era del presidente Gustavo Petro y que se la entregó a Laura Sarabia para que se la guardara y que eran 3.000 millones de pesos. Para recapitular lo que ya nos han contado Felipe, César y Camilo. Pero entonces llegamos a ese capítulo que es muy importante, el de las chuzadas, Camilo. Diego, pues mire, aquí específicamente recuerde que todo comienza a estallar precisamente luego del polígrafo y luego de que la fiscalía revela a la opinión pública que en ese caso hubo un informe de policía judicial falso y según el fiscal hicieron cometer un error a la fiscalía al interceptar unas líneas telefónicas. Pues uno de estos capítulos más graves tiene que ver con la decisión de interceptar ilegalmente los teléfonos de Marelvis Mesa, recordemos, la ex niñera del hijo de Laura Sarabia, y Fabiola Perea, otra de las trabajadoras domésticas de la casa de Laura, a quienes hicieron pasar, como recordemos, ya se sabe, integrantes del Clan del Golfo. Sobre esto, pues dice la fuente, abro comillas, nunca se habló de plata recuperada, nunca se ha hablado de montos exactos, porque no se podía. No se justifica ese monto de dinero. Además, todo eso se estaba haciendo así, porque por debajo de cuerda, todo se estaba haciendo de manera ilegal, no desde un proceso judicial. Asimismo, Dávila decide hacer una copia espejo de Marelvis, esto a referirse a la niñera, a la que ustedes ven allí en pantalla, y le pide al mayor, aquí entra, ponga usted muy atento, Diego, otro oficial de la policía que entra en escena, si quiere tome nota, John Jairo López Tolosa, mayor de la policía de la DIJÍN, el favor de que interceptara esos números, el de Marelvis y el de Fabiola. Relató la fuente, Diego, es decir, aquí ya la fuente revela de otra persona que aparece supuestamente en todo este entramado por parte de las autoridades de la policía que habrían hecho, según la fuente, todo eso para recuperar la plata de manera ilegal. Además, la fuente anotó que en medio del escándalo, Dávila, al referirse al coronel, le contó que le había enviado una fuerte suma de dinero al mayor López Tolosa para defenderse. Abro comillas, Dávila tuvo que darle plata para el abogado. Según me dijo, fueron 20 millones de pesos, cierro comillas. Es decir, el mayor Tolosa habría recibido ya 20 millones de pesos según la fuente, porque al parecer sabían lo que se les venía encima y ya estarían estructurando una estrategia jurídica pues para defenderse en el momento si el escándalo salía a flote. Sostuvo que el mayor López Tolosa desconocía lo que estaba ocurriendo en ese momento. Abro comillas, lo contactan para que intercepte los números, pero en ese sentido sí hay que ser muy claro, que no le dicen por qué, le dicen el para qué, es decir, para escuchar unas líneas y mirar un tema de dinero específicamente, y le dicen que es de crimen organizado, de gente del Clan del Golfo. A él no le dicen exactamente qué es lo que está pasando, porque no querían que mucha gente supiera lo que estaba ocurriendo. Dice la fuente, Diego, sobre este capítulo ya, donde entra en escena el mayor Tolosa, quien, hay que mencionar, Diego, por ponerlo en estos términos, es un experto en inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN. Pues otro nombre que aparece, el mayor Tolosa. Y entonces, Felipe, ¿qué más dijo la fuente con relación al mayor Tolosa, quien también ingresa a este gran número de nombres que salen dentro de toda esta investigación periodística que está revelando Semana
y que la fuente, como les venimos contando en este testimonio, pues entrega detalladamente la minucia de qué es lo que pasa, todo este rompecabezas, de cómo fue que se dieron todas las órdenes y poco a poco se viene conociendo toda esta situación. Felipe. Diego, permítame hacer un paréntesis ahí sobre el tema del mayor Tolosa. ¿Por qué? Porque el mayor Tolosa es actualmente el encargado de las comisiones investigativas contra el crimen organizado. La misma área a través de la cual se hicieron las chuzadas a Mayra Elvis y a Fabiola, y es la misma área de la que venía el coronel Dávila. Es decir, el coronel Dávila estaba en estas comisiones, fue llamado por el coronel Feria para trabajar en la oficina de seguridad, la seguridad del presidente, y ¿quién lo reemplazó? El mayor John Jairo López Tolosa. ¿Qué pasa con el mayor John Jairo López Tolosa? Justamente a él le piden esas chuzadas. ¿Quién se las habría pedido? Según la fuente, el coronel Dávila. Es ahí, Diego, donde el mayor Tolosa incluso señala la fuente que cuando ya estalló el escándalo, abro comillas, el mayor Tolosa le dice a Dávila, oiga, ¿por qué me metieron en ese problema? Y ahí se entiende otra cosa, Diego. Recuerde usted que hoy a primera hora de la mañana Semana publicó que el coronel Dávila tenía 50 millones de pesos que le había pagado al abogado Miguel Ángel del Río, ¿cierto? Están esos 50 millones de pesos en efectivo más los 20 millones de pesos que le dieron a Tolosa, justamente para que consiguieran un abogado. ¿Cuál abogado? El abogado Miguel Ángel del Río, que ahora está recibiendo billete en efectivo, o que le hicieron los pagos en efectivo. Él justamente esta mañana dio algunas explicaciones sobre este tema, pero está muy claro, esa plata que les estaban dando era porque sabían el tamaño del problema que se les venía. Más adelante... Pero Felipe, permítame un segundo. Entonces, con lo que nos dicen este testigo, cuando dice, cuando ya estalla el escándalo, el mayor Tolosa le dice a Dávila, oiga, ¿por qué me metieron en este problema? Esto quiere decir que el mayor Tolosa cumplió una orden y que no tenía conocimiento a profundidad de lo que estaba pasando. Podría pensar uno, ¿no? Recuerde usted que la orden fue emitida con la excusa de perseguir a dos personas muy cercanas a alias Siopas. Alias Siopas es él ya murió, era uno de los, para ese entonces estaba vivo, que era el 30 de enero, era uno de los herederos de alias Otoniel. Según lo que cuenta la fuente, hasta este momento él no sabía. Él simplemente siguió la instrucción del coronel Dávila y realizó la interceptación telefónica. Ahí dice, ¿por qué me metieron en ese problema? Y le dan la plata básicamente para buscar cómo sacarlo del problema por la vía jurídica. Más adelante, la fuente señala cómo el coronel Dávila empezó a tener angustias que seguramente lo llevaron a la decisión que ya tomó, todos conocemos, que tomó el viernes al finalizar la tarde. Abro comillas, Diego, a él lo empiezan a presionar en que hay que mantenerse. Él tenía la presión de todo lo que había hecho. El temor era que las personas que sabían en algún momento lo nombraran. Por ejemplo, un patrullero, un intendente o cualquiera de los que esté declarando. Todo iba a llegar a él. Desde arriba ya lo estaban dejando completamente solo. Entonces, entienda un poco la situación. Él sentía que desde arriba, cuando estamos hablando desde arriba, estamos hablando del coronel Feria, su jefe, y probablemente Laura Sarabia, pero los cargos superiores. Pero había más gente involucrada en toda la operación, todos ya citados por la Fiscalía. Seguramente eso también apresuró la solicitud que nosotros publicamos en su momento en la revista Semana, que él mismo le había enviado al fiscal Francisco Barbosa para ir a un interrogatorio o una entrevista en la que seguramente Diego iba a contar todo lo que está saliendo ahora a la luz. Claro, pero también ya mencionaba usted al abogado Miguel Ángel del Río, Felipe, y pues también la fuente nos contó con exactitud cómo es que llega este reconocido trabajo, este reconocido abogado, mejor, a hablar con el coronel Dávila. Sí, Diego, justamente la fuente nos deja muy claro, ahí ya entra en el rol, porque hice la explicación ahora, porque hay que identificar la plata, el pago en efectivo, de dónde viene y a quién le estaban pagando, al abogado Miguel Ángel del Río. Literalmente la fuente señaló a él, a Dávila, le dicen que en algún momento lo tendrá que llamar y que su abogado tiene que ser Miguel Ángel del Río. Ojo, era una instrucción que debía ser él el abogado. Esa instrucción se la dio el coronel Feria
y quien manda a feria, pues por obvias razones, es el presidente Petro. En este caso hay que dejar muy claro, Diego, y pues lo conoce la opinión pública, que el abogado Miguel Ángel del Río, además de ser un abogado penalista, es un militante de la causa del presidente Gustavo Petro y estuvo muy activo en las elecciones a la presidencia. Bueno, pues esto entonces también, en estos detalles que les estamos contando, aseguran que la orden fue del coronel Carlos Feria para que se contratara al abogado Miguel Ángel del Río y defendiera los intereses del coronel Óscar Dávila. Y dice el testimonio, ¿quién manda a feria? Pues por obvias razones el presidente Petro. Es lo que dice el testimonio, César. Y entonces, también en medio de todas estas revelaciones que estamos haciendo, pues hay un asunto que ha generado mucha suspicacia y es de donde el coronel saca los 50 millones de pesos para dárselos al abogado, que ya es un dato conocido, pero lo que no se conoce es de dónde sale esa platica. ¿Qué se sabe sobre este asunto con lo que nos dijo el testigo? Pues, Diego, mire, la revelación aquí es muy importante porque se supo durante la mañana que efectivamente llegó una suma importante de dinero como honorarios para el abogado Miguel Ángel del Río, pero la duda es, bueno, ¿de dónde salió? Pues es un coronel, tendría en efectivo 50 millones de pesos para pagar honorarios de abogado, es decir, tenía esa suma de dinero lista en caso de emergencia, en caso de solicitar un abogado, de necesitar un abogado, pues ahí claramente hay una duda. Pues esta fuente que habló con Semana explicó en detalle cómo fue que llegó ese dinero a el coronel Dávila, dinero que luego entregó, por supuesto, en pro de su defensa al abogado Miguel Ángel del Río. Pues dice la fuente que fueron 100 millones de pesos, abro comillas, fueron 100 millones de pesos los que le dio el coronel Feria a él, a Dávila, para que pagara el abogado, y se los entregó personalmente y en efectivo. De ahí le pagó 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río y le dio 20 millones de pesos para que pues llegaran a manos del mayor López Tolosa. Recordemos que en esa versión de ese testigo se hablaba de que este mayor Tolosa también estaba de alguna manera molesto porque él no sabía en qué lo habían metido, porque le pidieron que hiciera esas interceptaciones, él lo hizo sin saber semejante tamaño problema en el que se estaban o se estaba desenredando. Y esos 20 millones de pesos era para que él también preparara su defensa. Eso es, digamos, Diego, la explicación de cómo aparece el mayor Dávila con 50 millones de pesos en efectivo, 50 millones de pesos que le entrega al abogado Miguel Ángel del Río y 20 millones de pesos más que, según la fuente, aclaramos, explicamos, dejamos muy bien definido esto, según la fuente, le entregó también al mayor López Tolosa para, en teoría, preparar su defensa, Diego. Claro, pero mire, César, entonces hay algo muy importante, digamos, todo abogado, por supuesto, por su trabajo tiene que cobrar unos honorarios, ni más faltaba, pero entonces el asunto acá, por lo que dice nuestro testigo, es que el dinero se lo dio directamente el coronel Feria, el jefe de Casa Militar. También genera mucha suspicacia de dónde el coronel Feria tiene ese dinero. Ahora, en lo que él dice dentro del testimonio es que en total fueron 100, 50 que eran para el coronel Dávila y 20 para el mayor Tolosa. Habrá que ver qué pasó con los 30 restantes, ¿no, César? Pero entonces, el coronel Dávila tenía una preocupación muy, muy grande. Esto horas antes de lo que fue esa trágica tarde-noche del viernes 9 de junio. ¿Por qué estaba preocupado el coronel Dávila? Pues básicamente por una situación en particular, Diego, porque el coronel Dávila recibió una llamada de una colega, de una periodista, de Silvia Charri, que hace parte del grupo de periodistas, de reporteros de Cambio. Ella lo llamó y pues, digamos, en ese trabajo periodístico le hizo algunas preguntas obvias dentro de la reportería que se está haciendo o que todos los medios están haciendo a este caso trabajo periodístico, importante. César, perdón interrumpirlo, trabajo periodístico que por supuesto es totalmente válido, no Sí. como lo dijo el abogado del Río, que es que la periodista había presionado al coronel, ni más faltaba, ella está haciendo el trabajo como lo hacemos absolutamente todos, ¿no? Sí, y pues digamos que nosotros también estábamos llamando a otras personas y seguramente
pues eso no es motivo para que pues, tenga un desenlace fatal. Pero pues también aclarando todo este asunto, el abogado Miguel Ángel del Río también explicó que de pronto fue malinterpretado o no fue lo que quiso decir, pero él se disculpó posteriormente con Silvia y luego también se públicamente ofreció disculpas y se entendió de esa manera ese mensaje, pero que claramente no esa era la intención para digamos, tildar que de alguna manera esa llamada que hizo Silvia al coronel Dávila desencadenó en ese fatal desenlace, ni más faltaba. Pero este testigo que habló con Semana sí explica que el coronel se preocupó bastante por esa llamada de la periodista y especialmente, dice la fuente, desconfió del abogado Miguel Ángel del Río y por una razón, porque no todas las personas, o sea, solo el círculo muy cercano al coronel tenía su número telefónico, no todas las personas tenían su número telefónico. Y entonces ahí es donde empieza a desconfiar. ¿Desconfía en qué sentido? De que posiblemente, repetimos, es la fuente la que dice esto, el abogado le entregó el número a la periodista y pues ahí luego surgió la llamada. Pues obviamente en la labor, usted lo ha dicho muy bien, en la labor de periodista, pues uno busca las fuentes desde diferentes puntos. No quiere decir que así, de manera certera, se diga que fue el abogado quien entregó el número porque ella lo pudo haber conseguido desde otras fuentes. Pero textualmente dice la persona, el testigo que habló con Semana, y abro comillas, lo que lo tenía estresado ese día era que la periodista le marcó y ella no tenía por qué marcarle, porque su teléfono o su número de teléfono solo lo tenía gente muy allegada a él. Y ahora, digamos, en esa coyuntura, el abogado Miguel Ángel del Río. Dávila, el coronel, se había reunido con él el día anterior y le había contado absolutamente todo. Ahí es donde está esa preocupación del coronel Dávila horas antes de ese desenlace fatal. Bueno, entonces, 7 de la noche, 58 minutos. Para quienes están llegando a la transmisión, porque sigue llegando más gente, les estamos contando cómo un testigo le entregó a Semana información sobre este robo que hubo en el apartamento de Laura Sarabia y que culpa directamente al presidente Gustavo Petro, dice que él era el propietario del dinero y que eran 3.000 millones de pesos, de los cuales solamente se recuperaron 268 millones que supuestamente se le entregaron a Sarabia. Y para hacer una recapitulación muy rápida, hemos hecho mención a varios nombres, al jefe de la Casa Militar, al coronel Faría, también al mayor Tolosa de la Dijín, por supuesto el coronel Oscar Dávila, quien la tarde-noche del 9 de junio murió en hechos que son materias de investigación, y también de Miguel Ángel del Río, abogado del coronel Oscar Dávila, y cómo supuestamente salió ese dinero para pagarle los honorarios que como profesional es normal que cobre para representar a una persona. Camilo, pero entonces sigamos con la preocupación del coronel Dávila, porque también es muy importante lo que nos cuenta esta fuente de las preocupaciones que tenía el coronel, que ya como nos dice César, surge la primera de ellas porque su teléfono no lo tenía todo el mundo. Diego, pues mire, es que eran varios elementos que según el coronel posiblemente en su momento estaba viendo que todo se estaba centrando en él y de acuerdo a lo que ha relatado esa fuente a Semana, pues ha dicho que estaba preocupado, que estaba alarmado por lo que estaba viendo y abro comillas respecto a lo que dice la fuente del contacto, del diálogo que tuvo con el coronel Dávila. Dice, abro comillas, incluso él me mencionó que hasta se le había pasado por la cabeza suicidarse. Él estaba angustiado porque todo se cerró hacia él y no tenía una válvula de escape. Varias personas le dijimos que lo peor era tener ese abogado del Río, el mismo de los patrulleros que chuzaron a la niñera. Le hicimos énfasis en que tener el abogado que tiene relación con Petro lo iban a vincular mucho más rápido. De hecho, contactamos a otro abogado. Cierro comillas. Diego, fíjense que esta parte también es muy importante porque ya el coronel Dávila estaba desconfiando, según el testimonio, del abogado del Río.
Segundo, cómo había llegado su teléfono personal a terceras personas y todo luego de que habló con el abogado del Río. Y segundo, aquí otro punto, los amigos o las personas que hablaron con el coronel Dávila ya le estaban diciendo, oiga hombre, no, contacte otro abogado, y ese era el consejo que le estaban haciendo al coronel. Otro entrecomillado de lo que nos dijo la fuente respecto a esas preocupaciones, abro comillas, se hizo una videollamada con un abogado y un bufete de investigación de ex policías. Le dijeron que no se preocupara, que lo iban a apoyar y a defender, cierro comillas. Esto todo respecto a esas preocupaciones que tenía el coronel en su momento. Sobre el momento de la muerte del oficial, la fuente aseguró lo siguiente, Diego, abro comillas, en el transcurso en el que él iba para la casa tuvo que haber recibido alguna llamada, porque él estaba tranquilo relativamente, cierro comillas. El testigo, pues mire, también arremete, Diego, y eso ya es parte del testigo, en contra del Río, abro comillas. Por tanta presión fue que tuvo que devolver el dinero. La verdad da rabia porque ese mismo día salió a decir que lo estaba ayudando. Se vendió como si todo fuera gratis, ad honorem. Mejor dicho, el adalid, y no, ahí utiliza una grosería, Dávila le había dado esa plata. Los demás policías estaban presionando a Dávila, diciéndole, mire, nos hizo meter en un problema. Cierro comillas, Diego, eso es lo que dice la fuente sobre ya esas preocupaciones claro, que tenía. Sobre la muerte del coronel, Camilo, que es muy importante, y repetimos, estos son hechos que se están investigando, y las autoridades, el dictamen de medicina legal, determinará cuál fue la causa de la muerte del coronel, que repetimos fue el 9 de junio. Y es importante que la fuente cuente esto, porque muy rápidamente el gobierno, el presidente Petro, el ministro de Defensa Iván Velázquez, salieron a decir que se trataba de un suicidio, y los abogados del país, de manera mayoritaria, han dicho que se precipitaron, porque medicina legal es la que determina la causa de una muerte. Claro, puede apuntar que pueda ser un suicidio, pero no está descartado un posible asesinato. Por esa razón es que todos tenemos que esperar lo que diga medicina legal y las autoridades competentes. Entonces, nos estaba contando usted que se arremetió contra el abogado Miguel Ángel del Río, pero entonces, la fuente también dice que el coronel Dávila cometió algunos pecados. ¿Cuáles fueron esos pecados, Camilo? Mire, por ejemplo, dice que entre esos pecados está en que el coronel supuestamente participara en el polígrafo hacia la niñera Marielvis Mesa sin ser una funcionaria, abro comillas. A veces uno peca por hacer más, por querer extralimitarse en el buen sentido de la palabra. Ese fue el pecado de él, realmente, porque todo siempre ha sido en concordancia con el coronel Feria, pero él, se refiere a Feria, ya lo estaba desligando, al punto de que negó que él sabía de esas cosas, que era mentira, porque la primera persona que supo de la pérdida del dinero fue él, coronel Feria, y llamó al coronel Dávila para que se pusieran al frente de todo. Cierro comillas. Vuelve allí, la fuente menciona al coronel Feria como si fuera el que estuviera detrás de todo esto. También señala, Diego, que sobre la diligencia... Camilo, perdón, ahí voy a volver a interrumpirlo, Camilo, para que ya usted siga con ese punto, pero quiero preguntarle a César o a Felipe, porque acá entramos a hablar de la oficina del piso 13 de la DIAN, para que quienes nos están siguiendo hasta ahora, ¿qué es ese piso 13 de la DIAN? No sé quién nos puede decir, César o Felipe. Diego, pues, no, hágale, a ver. Es muy fácil, es muy fácil. Esa es la oficina de anticipaciones. ¿Qué es la oficina de anticipaciones, Diego? Es una oficina que está pendiente de todos los movimientos y de la seguridad del presidente de la República. Si el presidente se va a desplazar a otra ciudad, tiene que llevar un maletín con una tecnología entregada por otro país, en la cual pueden escuchar las conversaciones que tienen las personas
justo en los lugares donde va a estar el presidente. O sea, ellos hacen un monitoreo previo de seguridad para evitar un eventual atentado contra el presidente. Pero además, dentro de la Casa de Nariño y todas las instalaciones de la Presidencia de la República, tienen equipos de monitoreo para determinar si de pronto hay micrófonos, si hay algún tipo de espionaje. Básicamente, la seguridad del presidente depende de esa oficina. Esa oficina actúa tanto fuera de esa misteriosa oficina que se supo esta semana que estaba ubicada en el piso 13 de la DIAN y de la cual el presidente Gustavo Petro se ha desmarcado al decir que existe desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esa oficina, desde ahí se ordena el seguimiento, cámaras, monitoreo, rastreo, todo lo que se necesite en las avanzadas del presidente de la República para garantizar su seguridad. Sí. También lo hacen al interior de la Casa de Nariño. Eso es lo que sucede en la oficina del piso 13. Ojo, hay aparatos de altísima tecnología, Diego. O sea, aparatos que fácilmente lo escuchan a usted a muchos metros de distancia con claridad lo que usted está hablando. Y bueno, el presidente Petro puede tener razón en que es una oficina que lleve bastante tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora se sabe que allí funcionaba esta oficina en el piso 13. Todo el mundo que pasaba por ahí pues se imaginaba que solamente funcionaban oficinas de la DIAN. De la DIAN, que sencillamente era de impuestos y ya, nada más. Pero entonces, Felipe, ¿qué se dice sobre este capítulo de la oficina del piso 13? ¿Qué dice el testigo? Bueno, justamente él se refiere a esta oficina, ¿no? Justamente el coronel Dávila estaba a cargo de lo que sucedía en esa oficina, que además es la oficina que se encargó de realizar el polígrafo para la señora Marelvis, ¿cierto? Él claramente dice, Dávila estaba nervioso, por eso que lo llamaron, pero eso que lo llamaron es mentira. Llegaron a la inspección, hicieron la inspección y era teso. Había mucha presión, pero no hubo ni insultos ni tratos de ninguna parte. El que conoce o conoció a Dávila sabe que era un pelado supremamente respetuoso. O sea, nada, ni lo trataron mal ni trató mal a nadie. Eso es mentira. Nuevamente, en este punto, la verdad a la fuente se le nota la molestia con el abogado del Río por varias cosas. Primero, porque desde un principio señaló que era el encargado de defender a los policías involucrados en el hecho, pero parecía que lo hacía como una causa justa, como si fuera ad honorem. Pero no era así. Estaba cobrando y efectivamente estaba cobrando los 50 millones de pesos que hoy se supo que fueron en efectivo y que hoy reconoció que se le habían entregado. Además, dijo que se le había devuelto a la víctima. Sobre el abogado del Río señaló, si usted mira cronológicamente los mensajes de él, estamos hablando de los mensajes que el abogado del Río puso en Twitter en los últimos días en los que primero señaló de responsable a la Fiscalía, también ha señalado a la periodista Silvia Charri, como señalaba César Flechas. Entonces, si usted mira cronológicamente los mensajes de él, desde el comienzo le echó la culpa a la Fiscalía, ya después empezó a recular, a voltearla, y entonces era la élite, y todo era ad honorem. Como hubo presión, lo llamaron a decirle, venga, y la plata, él ya la devolvió a la esposa del coronel Dávila, que fue justamente lo que reconoció hoy en la mañana. Más adelante señala, se habla de la carta que envió justamente el coronel Dávila a la Fiscalía. La carta que publicamos el viernes en la revista Semana, en la que él mismo le pedía al fiscal que lo atendiera para una diligencia de indagación, ¿no? En esa se ponía a disposición del ente acusador. Era una estrategia jurídica para ponerse a disposición, diciéndole a la Fiscalía que ahí estaba listo para cuando lo requirieran. Así que al parecer la carta no era tan espontánea como lo habíamos pensado. Sin embargo, lo que es claro, Diego, es que donde el coronel Dávila hubiera hablado todo esto que ha destapado hoy la fuente, habría salido de sus propias palabras. Estaban angustiados porque la Fiscalía se llevó muchas cosas en la primera inspección que hizo tras el escándalo del polígrafo a la niñera. Salieron muchas cosas a flote y están en las manos de los fiscales. Ahí se refieren justamente a las diligencias que hizo la Fiscalía a la Casa de Nariño y justamente al edificio que quedaba al frente de la Casa de Nariño, desde donde funcionaba el salón de poligrafía, y después, al siguiente día o los 2 días, lo hicieron a la oficina del piso 13 de la DIAN, que justamente César Flechas se encargó de cubrir directamente las 2 diligencias judiciales.
Y hay 11 minutos, en donde está el presidente Gustavo Petro y estará en unos días en Alemania, atendiendo una agenda internacional, pero estamos a la espera de que haya alguna reacción por parte del mandatario a este explosivo testimonio que les estamos entregando a ustedes en exclusiva aquí en Semana. César, ¿iba a decir algo sobre las inspecciones? Sí, por supuesto, las inspecciones fueron fundamentales, Diego, para recaudar toda la información necesaria, el material probatorio, la evidencia que ayudó a fundamentar toda la investigación y que, por supuesto, empezó a angustiar a los implicados, entre ellos, por supuesto, el coronel Dávila, y la molestia que luego lo generó a él, la preocupación que le generó a él, que empezaron a dejarlo solo en esa carrera. Cuando dice la fuente que habló con Semana, pues otros oficiales tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La fuente dice que este coronel Carlos Feria Huitrago, que es el jefe de Casa Militar, el jefe de la seguridad presidencial, el que ha estado junto al presidente Gustavo Petro, incluso cuando era alcalde de la ciudad de Bogotá. Dice la fuente que este coronel Feria tenía conocimiento de todo y que pues era el que daba las órdenes de ahí en adelante para que se adelantara todo lo necesario para recuperar ese dinero que se perdió del apartamento de Laura Sarabia, que la fuente dice son 3.000 millones de pesos y del cuales se recuperaron 268 millones. Pero la fuente revela algo importante respecto de las interceptaciones. Él confirma que efectivamente Marelvis Mesa y Fabiola fueron interceptadas, pero Semana logró establecer, y acá hay una noticia importante, Diego, y es que Semana logra establecer que no solo fueron los teléfonos de Marelvis y de Fabiola los que fueron interceptados de manera ilegal por la policía. Hay otras 2 personas, otros 2 números de celular que fueron objeto de interceptación aparentemente ilegal por cuenta de estos investigadores. Entonces, números. César, Sí. Ahí usted nos está dando otra noticia. Entonces no fueron solamente 2 personas las chuzadas, sino fueron 4 en total. Exactamente, sí, no fueron 2, no fueron 1, no fueron 2, no fueron 3, fueron 4 las personas interceptadas o los números telefónicos interceptados de manera ilegal por cuenta de estas investigaciones apresuradas con el afán de recuperar ese dinero hurtado que terminaron en todo este enredo, pues mejor dicho, en toda esta investigación. Fueron interceptaciones a 2 números de personas cercanas a Marelvis Mesa. Es lo que nos han revelado o lo que logró establecer Semana. 4 números, no solo 2, claro, los que fueron interceptados de manera ilegal. Y más adelante, por supuesto, les vamos a entregar detalles de esto que nos está contando César Flechas. Camilo, ¿qué más se sabe del mayor Tolosa? Mire usted que es un nombre que se viene a conocer hasta ahora por este relato del testigo que nos contó todo esto, que les estamos transmitiendo de manera inmediata a ustedes ante la gravedad de lo que está diciendo. Pero ¿qué se sabe del mayor Tolosa, Camilo? Diego, pues mire, 12 primicias que hemos ido revelando en Semana también recientemente a raíz de eso. El conductor del coronel Dávila salió unos días a vacaciones, el subintendente Javier Galeano, primicia que revelamos en Semana. Y otra, el mayor Tolosa, Diego, nos acaban de confirmar que también salió unos días a vacaciones. En este momento no se encuentra ejerciendo sus funciones de oficial activo en la Dirección de Investigación Criminal Dijín, que es la unidad a la que este mayor pertenece. Es una larga hoja de vida en el campo de inteligencia que tiene este mayor Tolosa. Hace parte actualmente del grupo investigativo contra estructuras de delincuencia organizada, el GREDO, como se le conoce a esta unidad especial de la Dijín. Inició su carrera en la policía, Diego, a eso en el año 2005 en actividades de vigilancia, fue comandante de CAI, pero a partir de unos años, del 2016 a la fecha, se comenzó a especializar como investigador de la Dijín, específicamente para atacar a las estructuras de alto impacto, que son aquellas como el Clan del Golfo, donde precisamente metieron en una lista a Marelvis Mesa
y a la otra ex empleada doméstica de Laura Sarabia, como si hicieran parte de esta estructura criminal, pero también ha participado en otras operaciones contra las disidencias, contra el ELN, contra los Pachenca, los Pelusos, mejor dicho, todo hace parte de todo ese equipo especializado que tiene la DIJÍN para poder atacar a las estructuras criminales. Mire, también nos han dicho en su hoja de vida que ha sido investigador criminal, jefe de unidades investigativas, también ha sido asesor en comisiones en el exterior, goza también de un par de reconocimientos como un oficial pues destacado en sus operaciones, ha recibido medallas de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, también ha hecho algunas menciones o ha recibido menciones honoríficas por parte de la Dirección de Investigación Criminal DIJÍN, recibió condecoraciones de servicios distinguidos, condecoración también de distintivos de inteligencia en Bogotá, de distintivos de Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Si usted ve, Diego, todo lo que le estoy mencionando, la hoja de vida de este oficial es que es un experto en inteligencia, una hoja de vida muy similar, Diego, a la del coronel Dávila, que de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido con las personas que hemos hablado, era también un investigador nato de la DIJÍN, fue subjefe de la sección de investigación criminal, también estuvo a cargo de estas unidades de alto impacto en donde se hacen estrategias para combatir a estructuras criminales. Es decir, son hombres que se formaron en la inteligencia del Estado y que precisamente eran utilizados por mencionar esta palabra para atacar esas estructuras, teniendo en cuenta pues toda esa academia y toda esa experiencia que habían forjado a lo largo de sus más de 15 años de carrera. Pero también en medio de todo este relato que les estamos contando, que nos entrega este testimonio, Felipe, pues ya desde mañana empiezan las diligencias, porque por supuesto la Fiscalía ha venido adelantando acciones. ¿Quién irá mañana a esa diligencia? Sí, digo, como usted lo señala, la Fiscalía ya citó a interrogatorio a declaraciones a varios de los involucrados en este proceso, pero la noticia es que mañana se van a quedar plantados. ¿Por qué? Para mañana estaba citado Miguel Ángel del Río, el abogado que hablamos bastante de él en esta noticia. Él no va a asistir. ¿Por qué? Porque en su condición de abogado señala que no debe ser citado por la Fiscalía como si fuera secreto uno profesional. De los involucrados en la... Sí, un abogado penalista tiene un fuero especial en el cual no tiene por qué referirse directamente a los casos que está llevando. Ahora, en el caso de Miguel Ángel del Río, con estas denuncias tan graves, podría ser juez y parte en este tema. Sin embargo, él ya anunció y lo publicó en sus redes sociales que no asistirá. El otro citado para mañana era justamente el coronel Carlos Feria Buitrago, el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, quien tenía que asistir mañana, pero resulta que el presidente Gustavo Petro está en Alemania y él está acompañándolo. Entonces, mañana no va a haber ninguna declaración ante la Fiscalía. El cronograma está así. El 20 de junio tiene que ir Andrés Fernando Parra, esposo de Laura Sarabia. Ese mismo día también tendrá que ir Harold Rendón, que era el hombre de la UNP que recogió en su momento a Marel Bismesa y la llevó a que le hicieran la prueba de polígrafo. El 21 de junio, el capitán Elkin Augusto Gómez, John Alexander Sacristán Borges y el coronel Carlos Alberto Feria nuevamente. Esos serán escuchados para que aclaren todo el tema del polígrafo y ahora de las llamadas chuzadas. El 22 de junio, una cita trascendental, la principal implicada en este caso, o por lo cual se destapó este caso, la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. Y por último, para el 23 de junio, una declaración que pues, se espera ante la justicia, sobre todo con los audios que reveló la revista Semana, el ex senador y ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. El 23 de junio tendrá que presentarse él ante la Fiscalía. Pues ahí está ese calendario entonces de las decisiones que toma la Fiscalía. 8 de la noche, 21 minutos. César, nos vamos. ¿Algo más que agregar con este tema de este cronograma, llamémoslo así, de declaraciones de la Fiscalía General?
No, pues seguramente los fiscales a cargo pues estaban pendientes de poderlos escuchar, porque pues ellos dicen que en el caso de los interrogatorios es un mecanismo que tienen los procesados, un mecanismo de defensa, es decir, de anticipar lo que ellos quieren decir, de revelar información, incluso de negar responsabilidad en algunos hechos. La Fiscalía ha dicho que por lo menos son 4 líneas de investigación, Diego, y ahí es importante. ¿Por qué? Porque en el caso de la declaración de Laura Sarabia, esa declaración se da porque ella es víctima de un hecho de robo, es decir, ella denunció un caso de robo en la Fiscalía y pues la Fiscalía considera necesario volverla a escuchar. Esa es una primera línea de investigación que está a cargo de fiscales de patrimonio económico de Bogotá. La otra línea de investigación está relacionada con los hechos que llevaron a Marelvis Mesa a los sótanos frente a la Casa de Nariño. Esa es otra línea de investigación que tiene la Fiscalía y está a cargo de los fiscales de la Dirección de Derechos Humanos. Otra investigación más está en el escenario de las interceptaciones ilegales a Marelvis Mesa, a Fabiola y a otras 2 personas que, como lo repetimos, semana revela que ya serían 4 los números telefónicos que fueron interceptados de manera ilegal por estos funcionarios. Esa es una tercera línea de investigación. Y ahora, a partir de incluso estas imágenes que estamos viendo en pantalla, la investigación por el asesinato, por la muerte en extrañas circunstancias del coronel Oscar Dávila. Esa es una investigación que la adelanta un grupo especial de homicidios. Algunos han dicho de manera repetida por qué un grupo de homicidios se encarga de investigar un caso que aparentemente o la hipótesis principal sería un suicidio. Pues simplemente no hay grupo de suicidios en la Fiscalía, no hay un grupo que investigue suicidios. Todos los casos donde existe la muerte de una persona se investigan desde ese grupo de homicidios. Y ese grupo de homicidios está en la capacidad de establecer si se trata o no de un suicidio o de un homicidio. No quiere decir que porque lo adelante el grupo de homicidios de plano ya se establece que es un homicidio. No, hay que esperar, por supuesto, el dictamen de medicina legal, por supuesto las declaraciones, los videos, los hallazgos, las inspecciones al vehículo, las inspecciones al cuerpo, a la ropa. Bueno, todo eso hace parte de un trabajo de peritaje forense, que incluye incluso balística. Todo esto, pues, para poder establecer cuál fue realmente la causa de la muerte, suicidio, homicidio. Nada se puede decir hasta el momento, no hay hipótesis consagradas o marcadas en cemento de que efectivamente eso fue lo que ocurrió. Todo hace parte de la investigación. Ahora surge una nueva línea de investigación, la que tiene que ver con los audios revelados por semana, los audios de Benedetti, donde se habla de financiación, donde se habla de dineros que llegaron a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Esa es una nueva línea de investigación que abrió la Fiscalía y por eso es que citan a el embajador o el exembajador Armando Benedetti a la Fiscalía para que entregue detalles de eso que él mencionó con tanta elocuencia en esos audios revelados por semana. Entonces estamos hablando de varias líneas de investigación que por supuesto la Fiscalía espera ahondar, espera avanzar, y de ahí es que es necesario, fundamental, que las personas citadas pues lleguen al ente acusador, entreguen detalles, colaboren con la justicia. Si realmente lo que se quiere conocer es la verdad, pues es necesario que estas personas se acerquen al ente acusador. 8 de la noche, 25 minutos. Completamos 1 hora exacta de transmisión. Gracias por estar con nosotros. Si algunos de ustedes llegaron tarde, pues es sencillo. Nos pueden volver a ver a través de todas nuestras